Que Dios te bendiga. Dios me ha dado la habilidad de poder llegar a ser entrenador de líderes. Y para esto quiero poner herramientas en tus manos, ya sea si eres pastor, líder o cualquier persona que está anhelando servir a su Dios. En este libro que quiero hacerte una presentación es El equipo de liderazgo enfocado. Este libro en sí es un manual. Tú como líder, tú como pastor deberías de leerlo. Pero también juntamente con este libro estoy presentando el manual de trabajo, donde tú como líder principal o el encargado de un equipo puedes tomar a tu gente y llevarlos a través de la lectura del libro y luego la aplicación. Simplemente son herramientas que quiero poner en tus manos para que tú y yo podamos mejorar en el crecimiento del reino. Al crecer yo, crecerá el ministerio que Dios me ha confiado. Así que toma este libro, aplícalo a tu vida y juntos hagamos crecer el reino. Que Dios te bendiga. Liderazgo Enfocado Podcast. Equipando al liderazgo del mañana, hoy. Principios, enseñanzas y conversaciones de liderazgo del Dr. Abel Ledesma. Este podcast agregará valor a los líderes que multiplican el valor de los demás. Desde el estudio en San Diego, California, esto es Liderazgo Enfocado Podcast. Bienvenidos sean todos ustedes a Liderazgo Enfocado Podcast. Estamos muy contentos de tenerles a ustedes, a esta gran comunidad, hermosa comunidad que nos escucha desde ya tiempo atrás. Y pues sin más ni menos tenemos al doctor Abel Ledesma aquí con nosotros. Una bendición. Gracias. Expectante de estar de nuevo con ustedes y qué bueno que estamos en otro Liderazgo Enfocado con otro tema increíble y con un invitado de lujo. Así que gracias a Dios porque nos concede llegar a donde vamos ahorita en la jornada y todavía hay mucho que recorrer. Así es, estamos también, pues como siempre, ¿verdad? Invitados de lujo y hoy tenemos al pastor David Ordaz de la Iglesia Revive en El Cajón, California. Gracias por la invitación. Bienvenido. Contento de estar con ustedes aquí en Liderazgo Enfocado. Gracias. Es un placer tenerte por acá, David. Gracias. Te conozco más bien a tu papá de hace muchos años, cuando recién se cambió de Monterrey a Tijuana. Yo creo que tú estabas pequeño, sí. Chiquito. Y él fue uno de los que me mandó en ese entonces un fax. Te lo voy a relatar la historia. Un fax. Wow. Me llegó a la oficina de la iglesia y después, ¿quién será? Y estaba dando su hoja de vida, qué es lo que hacía y estaba disponible y que estaba colaborando con San Pablo en ese entonces. Oh, sí. Entonces dije, caray, entonces voy a ver si un día, y fui que lo invité para que estuviera con nosotros y desde entonces empezó la relación con él. Ni sabía que existía hasta que se vino a Tijuana. Fíjate. Estaba escondido allá en Monterrey. Sí, ahí andaba. ¿Verdad? Pero desde entonces, ¿qué estoy hablando? Yo creo de los 80, cuando recién se cambiaron para acá. ¿No? Sí, no, yo he escuchado muchas historias también de relación, no nomás con mi papá, mis tíos, o sea, en cómo juntos realmente pudieron extender no nada más lo que es la iglesia, pero el concepto de liderazgo dentro de la iglesia y la importancia de todo eso. Entonces, definitivamente marcó una diferencia en la trayectoria, ¿verdad?, que ahora llevo yo y que llevan ya muchos también. Sé que estás en el ministerio, que eres pastor, y me llama la atención porque el tema que quiero tocar y que platiquemos una vez que quiero compartir algunas cosas que son como consejos de lo que hemos recorrido, pero también algunas preocupaciones que uno podría tener, porque tu papá es pastor. Entonces ya es una generación que, como quien dice, tú estás activando aquí en San Diego, pero también pues aprendiste de él y te fuiste en tus inicios formando tu ministerio y tu llamado con lo que estabas haciendo debajo de él. El pastor Asaf también es un hijo de pastor, pastorea en Ensenada, ¿verdad? Y pues como tú pues, conoces a Abel Isaac, mi hijo, que también está siguiendo. Entonces hay una realidad de la que no podemos escaparnos y es ¿qué vamos a hacer con la segunda generación? ¿Cómo les vamos a ayudar? Y yo he estado trabajando en el concepto de lo que usamos hoy en día, el pasar la estafeta, pero a veces no creo que ni es correcto o le estoy tratando de buscar otro sentido, porque a veces cuando pasamos la estafeta, el que la pasas se retira. Y deja de producir o deja de contribuir o de aportar en la riqueza de todos estos años que tiene
y se van al limbo. Y sueltan a una generación de jóvenes que tienen un llamado, que tienen una pasión de lo que están haciendo, pero lo que se está careciendo es ¿quién me va a aconsejar a mí? ¿Quién me va a ayudar? Porque ya me dijeron, esto es tu bolita, you have the ball, run with it. Y pues nunca se me dijo cómo jugar el juego y yo necesito. Entonces fue el error que ese es uno de los errores que nosotros, la generación que estamos cediendo el paso, estamos causando. En mi libro, Liderazgo en Proceso, trato de eso, trato de cómo ayudar a esta generación de que si le vas a pasar a esta estafeta, asegúrate que camines todavía del lado de él. Yeah. Tal vez no vas a hacer ya lo mismo, tal vez no vas a cumplir con lo mismo, tal vez vas a ser el cheerleader más principal para él, para ayudarlo, pero no te desconectes porque hay años invertidos en lo que estás dejando. Sí. Hay mucho sacrificio y mucho potencial que si no se sabe encaminar, ese río se sale de su cauce. Así es. Y es algo que a mí me preocupa. Entonces, lo que yo he hablado diciendo que cómo podemos ayudar a esta generación. Y si Abel Ledesma que pudiera dar unos consejos para un liderazgo o los esenciales, podríamos decir, para un liderazgo espiritual, para que porque los principios no van a cambiar, las generaciones van a cambiar, los métodos van a cambiar. Y más que una generación cool, ando buscando una generación relevante. Así es. Más que nada. No importa si te vistes cool o no te vistas, bueno, espero que sí se vista la nueva generación y que se peine y se vaya, pero entiendo que todo eso ha cambiado. Y a mí no me quita el sueño. Lo que me quita el sueño es qué tan relevantes somos. Y qué tanto de ese llamado que Dios puso en esta nueva generación se está tomando en serio. No solo de los recipientes, sino de aquella persona que lo está haciendo. Porque si lo estamos viendo más como un pasatiempo, aquí voy de paso, pero mi meta es llegar acá, espérate. Entonces define tu llamado. Entonces son cositas que yo digo, ¿cómo podemos causar ese pacto, esos votos que esa nueva generación? Y simplemente te voy a mencionar y ahorita quiero que tú me ayudes en esto para poder ayudar a pastores jóvenes. Uno de los pactos que yo creo que debemos de enseñarle a la generación que sigue es que la verdad la generación debe mantener su integridad. Si no mantiene su integridad, no importa qué generación estés, va a haber una rotura, va a haber una maldición, vamos a lastimar lo que por años se hizo. Y lo vimos con David. David batalló para unir los reinos. Salomón disfrutó de ese Reino Unido, pero vinieron los hijos de Salomón y hicieron despapalles. Y todo lo que David batalló, por falta de integridad, por honestidad y por no ser relevante, se destruyó. Sí. Así que ese es uno de los factores que yo estoy tratando de ver de cómo vamos a proteger, porque yo he visto iglesias que una vez les pasan esta estafeta y crecen. Sí. Y que bueno, gloria a Dios, y se va a otro nivel. Pero también he visto iglesias que son más que las que se desaparecen, porque no se hizo la transición correcta. Sí. Dino, ¿cuál ha sido tu experiencia ahora que cuántos años en primer lugar tienes de pastor y cómo ha sido tu experiencia? Porque sé que no estás con tu papá, pero ahí te formaste. Sí. Tú tienes una iglesia, pero sé que de todos modos, si necesitas de algo, me imagino que corres con él a ver qué harías. O cómo te enfrentas a este toro, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque pues él lleva años por delante, ¿verdad? Entonces, dime, ¿cuál ha sido tu experiencia en todo esto, siendo un pastor de segunda generación? Pues mira, yo por default, por mi papá, pues crecí en la iglesia. Cuando mi papá empezó la iglesia, yo le ayudaba con el sonido y poníamos sillas juntos. Entonces, en cuanto a ver la vida de un líder dentro de la iglesia, tengo toda mi vida. Como pastor ya, digamos, principal, tendré 6 años. O sea, realmente no, pero dentro de eso y lo que estás diciendo tú es algo que en mí queda muy claro, que creo yo que se tiene que definir que el liderazgo, especialmente cuando uno está pasando la estafeta, no se trata de que la meta sea la popularidad, pero se trata, como dices tú, la integridad, la identidad de lo que uno tiene. Creo que hace unas décadas, cuando empezó un cambio en la iglesia de decir, mira,
entra a la iglesia como tú eres. Antes yo me tenía que ir de corbata y saco a la iglesia, ¿verdad? Y bien peinado. Ya ni yo las uso, ¿eh? Ya ni yo las uso. No, olvídate, íbamos todos así. Era esta cultura de, bueno, tienes que ir de cierta forma, hay una cierta disciplina. Y vimos que, bueno, viene una generación que dice, no, ya no me quiero poner corbata. Entonces la iglesia dice, ok, está bien. Ven como sea, el mensaje va a ser el mismo, como dices tú, todo. Pero ahora vemos que hubo, como dicen en inglés, un backlash, ¿verdad? Una resistencia a decir, ahora vemos que una generación quiere más disciplina, quiere algo de estudio serio, quiere, ok, eres pastor, pero ¿de qué? ¿Verdad? ¿Qué calificaciones tienes? O cómo ¿Cuánta tu escuela? ¿Dónde? ¿Qué has estudiado? Y entonces los pastores que se hicieron muy populares cuando son puestos a prueba, como lo que estamos diciendo, no pasan las pruebas. Se dan cuenta que no pueden defender la Biblia o de repente titubean y dicen, bueno, es que yo creo que la Biblia no es 100% verídica. Y dices tú, wow, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Pero son pastores bien populares, crean una generación, un movimiento muy popular, pero vemos que la Biblia nos dice que especialmente dentro de la iglesia se trata de tu identidad y no de la popularidad. O sea, nuestra meta siempre debe de ser que cada vez mi identidad en Cristo sea más clara, más fuerte, y que de ahí sale entonces el liderazgo. Y la palabra lo dice, que nosotros tenemos que presentarnos, y no dice a cierta generación, sino a los que somos llamados como obreros aprobados. Así es. Y ahí abarca muchas cosas, ¿verdad? Que la integridad, habla de la profundidad de la enseñanza que tengo, porque como tú dices, hay gente que sí tiene una popularidad en enseñar, son buenos comunicadores, pero no tienen la profundidad y dicen cosas fuera de lo que no está en el contenido teológico correctamente. De hecho, en una porción en 1 Tesalonicenses, creo que es capítulo 2, Pablo está enseñando y él les dice, mira, hasta yo vine, ustedes saben, yo no vine a agradar al hombre. O sea, yo vengo a agradar a Dios. Exacto. Esa es identidad. Exacto. Él dice, yo no busco adulaciones. O sea, yo no busco los premios y reconocimientos. Yo sé que Dios es el que va a escudriñar mi corazón y Él fue el que me confió este evangelio. Entonces vemos también que cuando el liderazgo en la balanza, ¿verdad? Se va más a ser popular, a tener más influencia. A la hora de ser probados, piensan en la gente, en la popularidad. Ay, no quiero perder. Ay, no quiero perder la puerta abierta de salir en la tele o de salir en esto y todo. Y entonces comprometen el evangelio el cual Dios les confió. Y creo yo que ahora vemos un cambio en esta generación, donde la generación quiere a pastores que son firmes en la palabra, que saben compartirla, que la conocen, que la aman y que a la misma vez saben transmitir una disciplina cristiana, una disciplina de decir, este es el estilo de vida al cual Cristo nos llamó. ¿Cuál es el reto que estás teniendo tú? Y no sé si será el mismo tuyo, o sea, porque sé que tu papá es pastor, pero ¿cuáles son los retos que ustedes como pastores jóvenes están enfrentándose a la generación que están ministrándole? Porque también hay que ser, dice, los hijos de Isaacar eran entendidos en sus tiempos, pero eso no quiere decir que no vienen sin retos y no vienen sin pruebas, porque la gente se sigue lastimando, la gente sigue acusando, la gente sigue apedreando, aventando piedras, como dicen, el pachuco de Tijuana y lo esconde en la mano, ¿no es cierto? Entonces, son cositas que uno dice, bueno, van a ser las mismas circunstancias, pero ¿cuáles son los retos que ellos van a enfrentar y cómo los van a enfrentar o cómo están preparándose para eso? ¿Cuál ha sido en lo personal para ti un reto del ministerio? Fíjate que yo te lo puedo mencionar de dos maneras. Uno, primero con mis hijos. Yo tengo 3 hijos, 2 de ellos son hombres, una es mi nena y los 2 ya están ahorita en la universidad y ella está entrando a high school ahorita. Entonces, en la prepa, uno de mis hijos yo lo veía muy desanimado, no quería ir a la iglesia y todo, y una vez yo fui a su cuarto, íbamos a orar y le digo, oye, te voy a hacer una pregunta y no quiero que tengas miedo en contestarme la verdad. Y le digo, ¿tú crees en Dios? Y bueno, se puso blanco, el blanco, empezó a llorar. Entonces me dice, no, papá, yo no creo en Dios. Entonces me dice, que él me dijera eso te sacude. Claro. Ya no sabes cómo vas a reaccionar y todo. Entonces dije, ok, bueno, yo quiero hablar contigo. Así empezó un proceso al cual yo creo que Dios trajo una claridad en mí que yo me gustaría heredar esta enseñanza, que cuando uno está en el liderazgo y tienes hijos, los hijos primero te van a probar como papá y después como pastor. Exacto. Y a veces uno piensa, me está probando como pastor y yo reacciono como pastor sobre mi propio hijo. Pero la primera prueba es como papá.
Y en ese tiempo uno tiene que mostrarle a sus hijos lo que es un papá cristiano, lo que es un papá que tiene esta identidad en Cristo y tratarlo. Ahora, caminamos mucho esto ahorita, mis hijos, la verdad, los dos están bien entregados, consagrados, sirven en la iglesia, gracias a Dios pasamos ese obstáculo, pero no fue fácil al momento. Porque hay estos dos roles que yo creo que a veces, y lo he visto en otras personas, donde el papá quiere siempre reaccionar como pastor con sus hijos y pierde a los hijos. Pierde a los hijos y vemos que no se pudo pasar esa batuta. El hijo ya no quiere entonces, ya no quiere esa relación, no quiere ese rol. Y los papás que saben entender ese cambio de roles, decir, bueno, es que yo ahorita soy tu papá, ¿verdad? Porque el hijo siempre te va a probar desde chiquito. No agarres eso, ¿y qué hacen? Sí. Ahí van, ¿verdad? Ahí van a hacer. Es una prueba, es esta relación, esta dinámica. Entonces eso es con los hijos. Y la segunda es ya con las generaciones que vienen. Yo creo que las generaciones que vienen, ellos prueban en el sentido de que qué tan fácil te es delegar o soltar algo. Ellos quieren saber si realmente les vas a confiar algo y dar ese resultado, o si realmente tú lo estás haciendo pero con ellos y como que faking it, ¿no? O sea, como que ándale, pues te voy a dar chance, pero la verdad es que yo estoy haciendo todo. Y en esas cosas, en esas relaciones, como uno crece. Ahora, dentro de lo mismo, creo que debe de haber expectativas claras y una disciplina. Es como lo que dices tú, o sea, todo esto ha costado mucho. Estamos aquí por el trabajo de muchas personas, mucha gente ha invertido generaciones aquí. Así es. Y entonces tú tienes que saber que para llegar a este nivel toma trabajo. Es como cuando los boxeadores están viendo si puede boxear uno y dice, ¿cuántas peleas has tenido? No, pues apenas llevo 30. No, te falta. Serás muy bueno, pero no estás al nivel, o sea, no sabes el precio que cuesta. La experiencia vale mucho. Vale mucho. Buena o mala, pero te va a ayudar. Así es. O sea, yo siempre he dicho, yo le digo a la gente, y más a los jóvenes, aprendan de los que van enfrente, porque ustedes no tienen todo el tiempo en la vida para cometer todos los errores. Así es. Y si es sabio que aprendas de tus errores, pero es más sabio de que aprendas de los errores de alguien más. Así y si los aprendes, tú no los vas a cometer. Vas a decir, no, pues ya mira, ya tropezó el que iba enfrente de mí, así que tengo que evitar lo que él no evitó. Y si uno le enseña eso a la congregación, hay muchos dolores de cabeza que te vas a ahorrar. Pero hay que enseñarlo con la vida, con el ejemplo, con la integridad, con la identidad, con los valores. Uno como líder, al menos a mí a pesar de que me ha ido en feria como líder, pero si no ha sido por mi relación con Dios y los valores y principios que tengo, sabrá Dios no estaría. Porque aun cuando no quieres hacer lo correcto, te levantas y lo haces. No tienes ganas. Yo he tenido a veces ganas de llamarme al teléfono para decir no voy a ir a la iglesia, pero me acuerdo que soy el pastor, digo, y está ocupada la línea, pues soy yo, tengo que ir. Así que, entonces, ni modo, levántate, sacúdete y vámonos. Y al más rato hay que darle buena cara. Y eso es una generación que tenemos que enseñarle porque el mundo no está mejorando. Entonces, lo que sí podemos hacer es ayudar a nuestra gente a mejorar a través de principios de liderazgo, a través de ejemplos de vida, como tú lo estás diciendo con tus hijos. Mira, y eso te pasó a ti. Imagínate la congregación, nuestra gente, cómo están con sus hijos, cómo están con sus familias. Y uno dice, son pruebas reales que tenemos que enfrentar, pero uno como líder tiene que saber cómo tratar y cómo entrenar a esa generación que viene detrás de nosotros para que se enfrente. Porque es la realidad. Yo tengo uno de los retos, pues yo todavía no tengo hijos, pero como hijo, uno de mis retos también, cuando inicié el ministerio, es ganarte la confianza de papá pastor, ¿no? Porque él vive contigo. Está 24 horas, pero o sea, 24/7 lo convives, duermes en la casa, él te conoce completamente. Entonces, primero, y mi papá siempre fue bien estricto, ¿no? Para ganarme por así decirlo, el honor de predicar el púlpito, o sea, yo casi tenía que ser el hijo perfecto. Claro que nadie es perfecto, ¿no? Pero ese era uno de los retos. Entonces, cuando yo aprendí que tengo que ser así siempre, porque no solamente me está viendo
mi papá, sino me está viendo Dios. Y yo soy la representación de Dios. Entonces, como que te empieza a aclarar un poco más el llamado, ¿no? Y ese también es el punto principal, porque a veces te desanimas, a veces te ponen disciplina y la gente no sabe ni por qué, a veces ni uno sabía por qué, ¿verdad? Pero que le iban con ¿Qué hice? ¿Qué hice, verdad? ¿Ahora qué hice? Sí. Pero cuando tú pones tu mirada en el llamado, más que en quién te está diciendo, porque muchas veces podemos decir, no, pues es que ni siquiera mis padres, por así, la mente viaja, ¿verdad? A veces ni mis padres me dan oportunidad, o la iglesia, o la gente, o esto, lo otro. Pero cuando uno pone, ¿quién me llamó? ¿Cuál es mi llamado? Ok, mi llamado es a predicar la palabra de Dios, a pastorear. Entonces, de ahí en adelante todo empieza a fijarse en ese punto, ¿no? Y a veces la iglesia quiere encajonar al hijo del pastor. El pastor. Y yo no quería ser pastor. Pero la gente no me llamó. Mi papá no me llamó. Mi linaje de familia, porque mi abuelita no fue pastora, pero predicaba. Mi papá fue pastor. Varios tíos pastores, pero mi familia y mi linaje no me llamó. El que me llamó fue Dios. Entonces, cuando uno aprende que no es mis habilidades, que no es mi familia, que no es la iglesia o lo que dice la iglesia, sino que es mi llamado, entonces todas las adversidades se disipan y dices, ok, el que me llamó fue Dios. Una de las cosas que yo ahorita que estás hablando del llamado, y eso es muy importante, debemos de entender que no es una ambición que quiero o que necesito. Claro, no. El llamado viene de Dios. Eso yo lo entiendo y tiene que venir de Dios, porque si no estás entrando en camisa de 11 varas y ni te metas. Segundo, el llamado es de Dios, pero la gente lo confirma. Así es. O sea, tú tienes que, a pesar de que Dios te llamó, la gente va a confirmar ese llamado. Y si la gente no confirma tu llamado, quiere decir que no estás dando la evidencia del llamado de Dios en tu vida. Sí. Y se va a confirmar a través de la vida, a través de decisiones, a través de cómo estamos respondiendo. Yo esta semana tuve 2-3 charlas con diferentes pastores donde me están diciendo, ya me quiero salir de esto. Incluso estoy pensando en irme a Estados Unidos. Y tienen iglesia en la República Mexicana. Dije, espérate, ¿qué va a pasar con tu llamado? No, es que muchos piensan que el llamado tiene un final y un principio y un final. No, tu llamado es para siempre, o sea, y como tienes los dones de Dios ahora, son irrevocables, ¿no? Sí, y vas a tener que va a ir creciendo y madurando, pero nunca vas a dejar ese llamado. Así es. Puedes cambiar de ciclos en tu vida, pero el llamado va a estar conectado. Ese es el molde que Dios te dio. Tú usas ahorita una palabra, son irrevocables. Es un llamado que Dios dijo, aquí se va a inspirar. Para mañana se inspira tu llamado y ya empezamos algo nuevo. Es de por vida, porque ese es el molde que Dios creó en tu vida. El problema está de que no entendemos eso como un llamado, lo entendemos como un anhelo. Me gustaría predicar, me gustaría el púlpito, porque tan chévere, y ahora que usamos de todas las luces y todas las pantallas, pues apantallamos bien. Ese es lo que tú decías, el cool, el ser una iglesia cool, el ser una iglesia, porque me estoy codeando con la gente que ahorita la está haciendo, y no se trata de eso. ¿Cuántos likes? Exactamente. ¿Cuántos tienes? Views? Sí, los views. A ver, predicaste, a ver cómo te fue. ¿Qué dice la gente? Porque mejores, eso es lo que está diciendo. Porque si además si recibiste, aunque fueran 200, pues hay muchos millones en el mundo que todavía no te dicen. Así es. Está bien. Pero yo creo que es algo que tenemos que enseñarle constantemente. Y me he dado la tarea porque, pues mira, yo en un mes más cumplo 65 años. Yo sé que me parezco de 45, pero no tienen que halagarme, no tienen que halagarme. Pero medito de que voy a cambiar el ritmo, tengo que cambiarlo, pero no tengo que quitar el dedo del renglón de que nos ha costado a todos. Y necesito ver que una generación tome en serio lo que Dios toma en serio. Así es. No, y es tan importante porque otra de las enseñanzas es decir, mira, hay cosas que funcionan hoy, mañana y pasado. O sea, hay cosas. La mentalidad no es cuando yo sea líder voy a cambiar todo. Ajá. Esa no es la mentalidad. El primer paso es qué es lo que ya funciona, eso es lo que no voy a cambiar. La integridad personal, hay hasta ciertas enseñanzas que eso es lo que hay que enseñar, ciertos principios. Y creo yo que es tan importante para los líderes de ahorita que van a pasar la estafeta, decir, hay cosas que no se deben de cambiar dentro de la iglesia, hay cosas que funcionan, si tú lo sigues haciendo va a funcionar. Yo me acuerdo creciendo y hablando de cosas generacionales, ¿verdad? Como lo que tú decías,
Cosas que con mis bisabuelos ellos hacían, cierta forma de invertir el dinero, cierta forma de ahorrar. Mi abuelo lo hicieron igual y les funcionó. Mis papás lo hicieron igual y hasta les en el funcionó. colchón, ¿no? Yo le estoy... O sea, pero ¿para qué le cambias? Sí. O sea, si ya sabes que está funcionando, no es como que no, yo lo voy a hacer completamente diferente. Antes de la pandemia hicieron un estudio y se me hizo bien curioso en varios, como les llaman, markets, ¿verdad? De Estados Unidos, California siendo uno de ellos. Y para los seniors de high school les preguntaron que de todas las profesiones que hay, ¿qué es lo que ellos más aspiraban a hacer? O sea, ¿qué es lo que más les interesaba? Las 2 respuestas más altas fueron barista e influencer. Eso es lo que piensa la generación. Sí. Fueron las 2 respuestas más altas. Barista, ¿por qué? Porque es cool, porque no tengo mucha... O sea, no sé qué se las vendieron. Cigarro, café gratis. Cigarro, café gratis. Agarro, ¿verdad? De hecho, más caramel o algo, ¿no? Y la otra es influencer. O sea, yo nomás quiero... Y todo lo demás, o sea, lo que cuesta trabajo y lo que realmente da resultado, como que no le quieren entrar. Pero las cosas difíciles, o sea, cuando uno entra a disciplinas difíciles, dan resultados grandes. Yo siempre he visto, o sea, en mi familia siempre decía, no escojas lo fácil por ser fácil. O sea, lo difícil te va a dar algo mucho más de mayor beneficio, vamos a decir, de tener este estándar. Y muchas veces no se transmite el decir, estoy entrando en un rol difícil y hay cosas que simplemente no voy a cambiar, porque a veces la mentalidad es que lo voy a cambiar porque se me hace muy difícil. Es lo que la generación no está diciendo. Mejor yo lo voy a hacer de esta manera porque de esa forma está muy... Eso de estudiar 8 horas y de hacer como que está muy difícil. Yo prefiero ver un video y de ahí sacar algo, ¿verdad? O aprenderme los manerismos de alguien y con eso sacarla. Pero hay ciertas cosas que no cambian porque así es como funciona y así es como debe de continuar. Y es algo que tenemos que enseñarle a la generación, a los que vienen detrás de uno, porque todo cambia. Inclusive, acuérdame en 5 años más que lo que ahorita creemos que es relevante. Así es. A ver qué va a ser. ¿Qué va a ser? Ahorita la fama es la inteligencia artificial. Todo el mundo se está yendo, que unos advierten, otros que está suave. Ahorita todos van a empezar para hacer menos trabajo. Así es. ¿Y qué hace con el cerebro? Va a haber gente que literalmente no va a estrenar el cerebro. Sí, no lo va a usar. No va a llegar al cielo, mira Dios, nuevecito. Y va a decir, no, yo te lo di para que lo usaras. Sí. ¿Okay? Porque el mundo nos está poniendo todo muy fácil sin que nos cueste. Y lo que no nos cuesta, no lo apreciamos. Así es. No lo apreciamos, y eso es algo que tenemos que enseñarle a esta generación. Y yo se lo digo a mis hijos y a la gente de la iglesia, porque me dicen, ay, pastor, es que siento que esto está muy difícil. Y digo, entonces viene de Dios. Dios te pide cosas difíciles. La misma Biblia dice que la adoración, la alabanza que Dios quiere es la obediencia. Te va a pedir cosas difíciles en la etapa en la que estás. Y obedece, toma ese paso, sométete. Yo a mucha gente le he dicho, mira, la responsabilidad, la autoridad viene del sometimiento y no de rebelarse, no de yo quiero cambiar todo, viene de someterte a lo que hay de ahí. Viene, es como la historia del centurión, ¿no? Que dice, no, Jesús, no tienes que ni venir a la casa, o sea, yo sé que si tú dices la palabra va a suceder porque yo soy autoridad, bajo autoridad, me someto. Y ese es un principio, y Jesús voltea a ver a los discípulos y dice, nunca había visto tanta fe, o sea, tanto entendimiento, tanta revelación. Y al someternos nosotros a nuestros pastores, a someternos nosotros a las autoridades, entonces es como empieza a crecer, empezamos a ganarnos, ese liderazgo, como dices, no nada más el llamado, pero también con la gente. O sea, da mucho fruto. Es difícil, claro. A veces, la mayoría de las veces los pastores hacen cosas diferentes a como nosotros lo haríamos. Yo ahorita mismo, en la etapa de transición que estamos en la iglesia, ¿verdad? Estoy yo sometido a un pastor, y este pastor tiene su forma de hacer las cosas, su forma de predicar y todo, y no es mi forma, pero yo me someto 100%. 100%, porque yo entiendo que de lo que se trata es de la autoridad que fluye a través de eso y la bendición que es tener una autoridad clean, como me gusta decirlo, ante la congregación que estamos, ¿verdad?, bendiciendo y honrando. Y Dios tiene un tiempo señalado para cada uno de nosotros. Y muchas veces, si tú y yo queremos adelantar ese proceso de Dios en nuestras vidas, nos vamos por los atajos. Y no necesariamente los atajos es el camino más corto. Muy cierto. Porque hay precios que pagar. Entonces la gente quiere lograr más haciendo menos.
y no se puede. Tienes que pagar el precio que se necesita. Camino ancho y angosto. Y si no se lo pagas ahorita, lo vas a pagar después. Así es. Y va a salir más caro porque todo lo que veo está subiendo en la vida. Sí. Así que más que lo empieces a pagar después para que disfrutes disfrutes las recompensas o las bonanzas que vienen al final. Pero disfruta también de la jornada. Sí. Todo lo que Dios esté tratando, porque a veces lo que menos queremos llegar para descansar. Bueno, ¿y por qué no aprendes a descansar en la jornada? Porque muchos nos preocupamos de cómo vamos a salir de esta. Y uno de los consejos que yo le doy a las generaciones es que nosotros tenemos que aprender a estar más relajados y confiar más en Dios. Sí. La fe que tú hablabas ahorita de esta persona es confiar, pero dijo, mira, Señor, yo no tengo nada que preocuparme, eso más de la palabra. Ahora, si quieres ir a un café a mi casa, ve, pero a mí me basta que diga la palabra. Soy hombre de autoridad, entiendo estas cosas. Exactamente. Y yo creo que mucha gente no capta la idea porque dice, quiero lograr más, pero quiero menos esfuerzo. O si es posible, quiero levantarme con el fresco de las 11. No, pues es que todo en este mundo cuesta. Así es. Y yo les doy a veces hasta consejo a la gente de cómo confiar y estar más relajado. Y les digo que ora más y preocúpate menos. O sea, si oraras más en lugar de preocuparte por lo que te preocupa, tu preocupación va a ser menos. Sí. Porque estás dependiendo de Dios. Sí. Tu fortaleza, a pesar de que tienes un llamado, tú sabes que eso va a ser más concreto para ti. Y les digo, y confía en las promesas, porque es el mismo Dios. Sí. El de Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Sí. Él no ha cambiado. Así es. No importa las generaciones que estemos logrando o alcanzando, son las mismas promesas. Y son nuevas. Sus misericordias son nuevas todos los días, dice la Biblia. Y luego mantenernos en la palabra, cosa que lo hemos dejado de hacer. Sí. Porque leemos artículos, leemos de cómo ahorrarnos el tiempo y lograr llegar a la meta final, pero la palabra, tú puedes leer el mismo versículo que yo leí en la mañana y una interpretación totalmente diferente, porque era el trato de Dios. Por eso es una palabra viva y eficaz. Así es. Porque trae vida en ese momento que yo la necesito, en el momento que tú la necesitas, en el momento que tú la necesitas. Porque si aparte de lo que tú hablaste, ahorita que usaste el ejemplo de tu hijo, él tuvo que entrar en una relación con la palabra para poder creerle al Dios de la palabra. 100%. Y era personal para... Era personal, exactamente. Sí. Así que es confiar y mantener un buen sentido del humor. Disfruta el viaje. Y eso para mí es tan importante porque yo creo que una de las cosas, hablando de las generaciones que vienen, es que nos tienen que ver contentos de servir al Señor. Exacto. Alegres, que aquí también, o sea, una vez yo hablando con mis hijos, yo les dije, mira, yo no escogí el pastorado, porque ellos saben que cuando yo estaba saliendo de novio con la que ya es mi esposa ahorita, me decía, oye, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú piensas ser pastor? Y le digo, no, me dice, porque yo no me quiero casar con pastores. Le digo, no, cásate conmigo. Yo jamás voy a ser pastor, ¿verdad? Y siempre les cuento esa historia a mis hijos. Y una vez mis hijos me dijeron, oye, papá, ¿escogerías otra vida? O sea, ¿serías eso? Y le digo, mira, yo no pedí ser pastor, pero Dios sabía que esto me iba a hacer lo más feliz. Yo soy feliz. Y ellos saben que yo soy feliz. Claro, es trabajo, es una responsabilidad grande, pero yo soy feliz. O sea, en cuanto a lo que Dios me llama, cuando yo recibo una revelación del Señor, la predico, veo que conecta con las personas, veo que Dios me da uno y le regreso dos, ¿verdad? Y puedo multiplicar, me trae mucho gozo servir al Señor. Y para esta generación es tan importante porque creo que en generaciones pasadas o inclusive en otras religiones, porque lo vemos cuando gente visita la iglesia y dice, oye, pues aquí todo el mundo está contento, ¿verdad? En la iglesia estoy seguro que aquí pasa cada rato, porque en mi iglesia nadie está contento, o sea, llegamos y es como que todo es, ¿verdad? Triste y apagado. Pero el mostrarle el gozo que hay en el Señor, lo que tú decías ahorita, el decir, aquí hay plenitud, dice la Biblia, de gozo, desde en el tiempo de alabanza, hasta en los testimonios, hasta en la lectura de la palabra, no le quita lo difícil, no le quita la disciplina, pero causa un gozo aún mayor. Debemos demostrar lo que es la vida en abundancia. No mala vida, sino en abundancia. Una persona decía, yo creo que yo hubiera sido pastor si no hubiera conocido a un pastor que parecía director de funeraria. Eso te dice mucho, ¿no? Sí. No, si eso es ser pastor, mejor me quedo como pastor. No, sí. Ni me pases la estafeta, no la quiero, pásasela a la SAF, pásasela a la SAF. Antes, no sé si lo has sabido, pero muchos de los jóvenes decían, yo quiero ser pastor. Claro. Ahora, nadie. No.
Quieren ser trabajar en baristas Starbucks. o algo. El café es más fácil. Pero ¿por qué pasó? Oh, O sea, claro. porque no hemos sido de ejemplo para ellos. Así es. De que apasionate por lo que Dios te ha dado y úsalo bien. O sea, y lo importante, David, es esto. Te van a pagar por lo que te gusta hacer. Así es. O sea, ponte a pensar. O sea, no importa qué trabajo sea, si es pastoreado o lo que sea, ámalo Ya. y vas a disfrutar tu trabajo de por vida. Así es. Y es algo que tenemos que enseñarle a nuestras generaciones. Y es un reto. Es un reto. Porque hoy en día los jóvenes o la gente sueña en grande y lo quiere ya. Sí. Pero está bien, sueña en grande, está perfecto, pero comienza con poco. Pero sé disciplinado, constante, sumergiéndonos en la palabra y a veces quieren escuchar las historias más bonitas de la Biblia, pero ¿cuál es el trasfondo? Vemos al rey David cómo fue un rey asombroso, pero ¿cómo le costó? Y todo lo que él... Todos los errores también que él fue cometiendo y todo eso, a veces la gente no lo quiere escuchar, simplemente quiere las historias de poder, de fuego y cosas que los engrandezcan quizás. El café instantáneo nos echó a perder. Exacto. ¿No es cierto? Sí, sí. Además, el agua caliente y el café. Está bien sí. cuando estás en apuro, pero en la vida no es así. No es así. Ahorita que decías de David, nomás quiero, porque me acordé de un ejemplo que leí esta semana. David fue matador de gigantes y tuvo a más personas como él que mataron gigantes. Pero él fue el primero, ¿no? Pero fue el primero, pero fue algo que él pasó. Pero no los hizo de la noche a la mañana. Yeah. Claro. Inclusive me llamó la atención porque dice que David salió con sus hombres a pelear y se cansó. Porque ya le pesaban los años. Sí. Pero inclusive estaba a punto de que lo mataran y vienen ellos a defenderlo y matan gigantes. O sea, fue un proceso que David invirtió en ellos y convirtió a estos hombres en matadores de gigantes. Yeah. Ahí está todo un mensaje que... No, y habla mucho eso de constancia. Por ejemplo, yo le digo también a la gente, mira, si Dios está contigo, no te des por vencido. Exacto. O sea, una y otra vez. Esto toma tiempo. A veces la gente dice, oh, pues tengo un año de ser pastor y a la iglesia no crees nada. Un año. Esto es de toda una vida. O sea, tienes que ir poco a poco. Esto es, como dices, un proceso. Y nada es instantáneo. O sea, lo instantáneo realmente no es lo que te da ese provecho, claro, ¿verdad? Ese trabajo. Entonces, es súper importante. Y David soñó en grande, porque agarró 5 piedras, no porque iba a matar, por si no le atinaba con la primera, agarró 5 piedras porque él sabía que en la tierra de los filisteos había 5 gigantes. ¿Se preparó? Pero él soñó en grande, pero él empezó con 1. Y a veces la visión él no la terminó de matar a los 5, pero hubo más gente que adoptó esa visión. Exacto. Y que es lo que Pastor Abel Ledesma nos enseña, ¿no? Adoptar esa visión. Imagino que eso es lo que te enseñó tu papá, lo que me enseñó mi papá, adoptar esa visión, que a veces es difícil, pero que viendo con el ejemplo, sumergiéndonos en la palabra de Dios, siendo un hombre de integridad, eso atrae. Y eso es lo que la gente necesita hoy en día. Lo que líderes necesitamos es ser hombres íntegros, que comencemos con poco. Quizás no seamos los mejores oradores, los mejores predicadores, los mejores líderes, pero saber cuál es mi llamado, entender y tener esa claridad de dónde Dios me puso y que no voy a ser pastor de la noche a la mañana y que muchos lo hacen y ¿qué pasa? Errores que dañan a otras personas y en vez de tomar el tiempo necesario que Dios quería encaminar a algo bueno, se desperdició. Exacto. No, y es algo que cada día uno tiene que tomar la decisión de qué voy a aprender y qué voy a dejar. Qué voy a recibir y qué voy a compartir. Qué voy a cosechar y qué voy a sembrar. El problema está de que no pensamos por inercia de esa manera. Pensamos de que, a ver, ¿cómo me va? No, es que el día tú lo provocas. El día tú lo planeas. Y eso hay que enseñarle a esta generación porque sí, el tiempo está corriendo y se está yendo muy rápido. Ya vamos a mediados de año, David. Sí, es vamos increíble. A empezar el 24. Es increíble. Y los últimos meses son más rápidos que los primeros. Exacto. Cuando ya vas subiendo dices, es enero, ahí vamos. Pues ya llegas junio y de bajadita los sin frenos. Dije, no. Sí, no, olvídate. Nos agarra muy rápido. Sí. Ha sido interesante. Sí. Gracias, David, porque has aportado a la experiencia que Dios te ha dado
siendo hijo de pastor y ahora pastoreando, y me gustó lo que dijiste, estás ahorita en una iglesia porque sé que has caminado en una transición al moverte para allá, donde tienes a un pastor y te tienes que someter a él. Cuando tú eras el líder, pero hubo una alianza, un acuerdo de que vamos a caminar con esto porque aquí en esta es la etapa que Dios nos tiene Así acá. es. Y eso dice mucho porque no todos piensan de esa manera. Sí, sí, yo creo que una de las cosas también que es tan importante en este tema que estamos hablando es que la experiencia del pasado no se desecha, se aprovecha, como lo que estamos diciendo. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, o sea, todo era Abraham, Isaac, ¿verdad? Jacob acá era Bernabé, Pablo, Timoteo, o sea, todo se tiene que aprovechar y es una honra, es esta cultura de honra, no es como que, bueno, es que ya es de los pastores de la vieja guardia, ¿verdad? Yo soy de los nuevos o esto, pero el decir, no, siempre hay este respeto, hay otro. Ahora, mis 2 hijos entraron a la naval, ¿verdad? Están en la Navy y he estado aprendiendo mucho de esta cultura de las Fuerzas Armadas y todo, y vi un video y le estaban preguntando los cadetes a un admirante, ¿verdad? De la naval, y le decían, ¿cómo llegas a ese puesto? Y le dice, sobreviviendo batallas, así es como llegas, sobreviviendo batallas. Y se me quedó tan grabado esa respuesta diciendo, ¿cómo llegas cómo llegan estos pastores a estar en el punto en el que están con tantos años sobreviviendo batallas? Y entonces eso debe de causar más respeto, o sea, aún más, se debe de aprovechar aún más, ¿verdad? A esas generaciones que despreciarlas o que decir, no, yo me voy a juntar nada más con esto o con aquello. Pero cuando uno lo pone realmente en esa perspectiva, dices, wow, Señor, me has rodeado con gente de este calibre. Yo tengo que mantenerme calladito y aprender lo más que yo pueda, porque algún día me va a tocar a mí esas batallas, ¿no? Van a tocar a mí. Y eso es algo de tenerlo en nuestra mente y que no se nos olvide. Porque cada día va a traer su desafío diferente para cada uno y nuevos desafíos. Y hay que aprender bien a cómo tratar este asunto. Así es, ¿no? Pues es algo que nos queda mucho por recorrer, ¿no? De apoyar y ser de ejemplo para otros. Y es promesa, ¿verdad? De Dios que cuando pasemos por el valle de sombra, no dice la Biblia que no vamos a pasar, pero cuando pasemos por el valle de sombra de muerte no temeremos. ¿Por qué? Porque Jehová está con nosotros. Y esa es la clave principal. Y que el día de mañana, el próximo año, vendrán nuevos retos, nuevas generaciones, y cada generación parece que va de mal en peor, pero nuevos retos, nuevas generaciones para nuevos líderes, pero aún así no debemos de ser temerosos. ¿Por qué? Porque Jehová está con nosotros. Amén. Y Él nos da la sabiduría y la guianza, ¿no? Y gracias por este tiempo, Pastor David, gracias, doctor Abel. Nos vamos a tener que traer otra vez. Sí, bueno, porque nos pasó muy rápido el tiempo. Pasó volando el tiempo. ¿Y sabes qué? Me gustaría hacer uno contigo y tu esposa por ese ejemplo que usaste. Sí, claro. Porque cambió la dinámica de ustedes. Sí. Ella estaba primero, no me caso con un pastor. Sí. ¿Y ahora? No, ya también predicando y todo. Dice, hazte un lado, David, por favor. No, con muchísimo gusto. Eso porque a veces hay muchas mecánicas dentro de la iglesia que no hemos sabido cómo implementarlas. Y puede ser que a lo mejor hubiera sido tu esposa siempre de un pastor, pero ella estaba determinante sabiendo lo que ella quería sin saber lo que Dios quería para ustedes. Exactamente, eso es. Sí, cuando quieran, un gusto. Lo hacemos. Muchas gracias. Esto fue Liderazgo Enfocado. Gracias a todos ustedes por estar escuchando y viéndonos en este tiempo. Gracias, David. Gracias. Vuelvan la próxima semana para la conclusión del tema Estilos de liderazgo, fuerzas y debilidades. Enfoca su liderazgo. Suscríbete y comparte a Liderazgo Enfocado Podcast, y de igual manera te animamos a suscribirte a nuestra página de YouTube. Y por último, visita liderazgoenfocado.com para obtener más información sobre el Dr. Abel Ledesma. Gracias por escuchar el podcast de Liderazgo Enfocado, equipando al liderazgo del mañana hoy.